Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Me encanta, he aprendido mucho de él. Que continúe, porque lo que está haciendo una diferencia en todo el mundo. Son prácticas, son directas y son fáciles de entender. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los viernes de La Verdad del Evangelio. Hoy es el final de mi primera semana enseñando una serie titulada La verdadera naturaleza de Dios. Si quieres tener una relación con Dios y si quieres aprender a cómo recibir de Él, tienes que saber quién es Él. Si no sabes exactamente quién es Dios, será un obstáculo para recibir de Él. Constantemente es desprestigiado, Satanás lo acusa y demás, y de eso se trata esta serie. Tengo un libro acerca de esto en inglés y en español, y también tenemos esta serie en nuestro sitio web. En esta primera semana, básicamente, he mostrado cuán importante es entender realmente quién es Dios y cómo es su naturaleza y carácter. Dice en Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. Si no entiendes completamente la bondad y el amor de Dios, entonces esto impedirá que tu fe obre y reciba. Uno de los puntos que he estado haciendo estos últimos días es que algunos de los conceptos erróneos de Dios provienen de la palabra. Ahora, no malinterpretes lo que estoy diciendo. Ciertamente no estoy en contra de la palabra. Creo en cada una de las palabras que están allí, pero han sido tergiversadas y la gente se ha llevado una impresión equivocada. Mencioné algunos ejemplos acerca de mí, acerca de cosas que hice y cómo la gente malinterpretó por qué lo hice. Permíteme usar esta comparación. Es similar a cuando tus hijos son muy pequeños. La Biblia dice en distintos pasajes que si amas a tu hijo, desde temprano lo corriges. Que un muchacho consentido avergonzará a su madre y demás, que la vara y la corrección dan sabiduría, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En fin, hay muchos versículos que hablan acerca de usar el castigo corporal para corregir a nuestros hijos. Ahora, ha habido algunas personas que se molestan mucho y me dicen, yo nunca le pegaría a mi hijo, ni le daría con la regla, ni le haría algo. Bueno, claro que hay una forma correcta y una incorrecta de hacerlo. No estoy hablando de abusar de los niños, pero si corriges a tus hijos es algo correcto. Es un principio bíblico hacerlo cuando son jóvenes, pero solo es algo temporal de corregir las cosas. Si tratas de razonar con un niño de 2 años y le dices, no vayas a quitarle ese juguete a tu hermana o a tu hermano, porque si lo haces, le estás dando lugar al diablo. Satanás te está usando. Si empiezas a pensar solo en ti mismo y eres egoísta y siempre tomas cosas para ti, nunca podrás mantener un trabajo y tendrás problemas con la gente. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, nunca serás capaz de mantener tu matrimonio unido porque no es una cosa de 50-50. Mira, si tratas de razonar con un niño de 2 años toda esta clase de cosas, no te entenderá nada. Pero ¿sabes qué entenderá un niño de 2 años? Escucha, si le quitas ese juguete a tu hermana otra vez, te voy a dar con la regla. Y puede que ni siquiera sepan que hay un diablo o un cielo o un infierno. Puede que no entiendan algunas de estas cosas, pero cuando venga este impulso, su temor al castigo hará que ellos no actúen y hagan esa cosa. Así que usas el miedo al castigo en un niño pequeño. Ahora, si el niño tiene 30 años y la única razón por la que ha hecho lo correcto es porque tiene miedo de que le den con la regla, algo está mal. Se utiliza esto durante un periodo temporal antes de que lleguen a un punto en el que puedan pensar y entender. Pero al final empiezas a enseñarles y aprenden lo que está bien y lo que está mal, y lo hacen porque es lo correcto, no porque teman que sus padres estén cerca. Sabes, mis padres ya están con el Señor ahora. No están para que me corrijan si hago algo mal, pero he aprendido lo que está bien y lo que está mal. Pero hubo un tiempo que hice lo que era correcto porque le tenía miedo al castigo. La razón por la que uso este ejemplo es para decir que antes de que la gente pudiera nacer de nuevo y antes de que pudieran cambiar su naturaleza, no podían entender cosas que nosotros consideramos como básicas, cosas sencillas en el nuevo pacto.
Dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, hablando de una persona con su mente y habilidad natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En el antiguo pacto la gente no había nacido de nuevo, no podían entender las cosas espirituales de la manera que los creyentes del Nuevo Testamento pueden, y por eso, el cómo motivaba Dios a la gente a no vivir en pecado era por medio del temor al castigo. Ahora, la ley tiene múltiples propósitos y he estado enseñando de esto toda la semana. Uno de los propósitos de la ley era mostrarte que no podías ganarte el favor de Dios. Tenía un estándar muy alto de tu comportamiento. Lo vimos en Deuteronomio capítulo 27 y también en el 28, donde dice que eras maldito si no guardas cada mandamiento. No era que cumplías con lo que podías y Dios era misericordioso con el resto, no. O eras perfecto o no recibías nada, recibías juicio en vez de bendición. La razón por la que Dios dio la ley fue para mostrarte que no podías ser perfecto, para que dejaras de tratar de ganarte su favor, te rindieras a su misericordia y recibieras las cosas por fe en lo que Jesús hizo por ti. Ese era uno de los propósitos. Otro propósito de la ley era que antes de que naciéramos de nuevo, cuando la gente estaba en el antiguo pacto, no podían nacer de nuevo, entonces en realidad eran motivados a hacer lo correcto por miedo al castigo. Ahora, bajo el nuevo pacto, todo nuestro castigo ha sido puesto sobre Jesús, y ya no tememos la ira de Dios de la misma manera que la gente en el antiguo pacto lo hizo. Pero hubo un periodo de tiempo que Dios hizo esto. Y debido a esto, algunas personas lo han malinterpretado, al igual que algunas personas podrían malinterpretar cuando le das con la regla a tus hijos y puedan decir, odias a tu hijo porque le pegas. No, en realidad lo haces por el bien de tu hijo. Verás, mi hijo mayor, Joshua, cuando vivíamos en Childress, Texas, tenía 2 años de edad e íbamos caminando por un camino alterno, era de terracería. Casi nadie pasaba por allí. De ahí llegamos a una intersección. La maleza tenía como 1 metro o más de altura, pasaba por encima de su cabeza. Así que él iba caminando unos 20 o 30 metros delante de nosotros por este camino y de repente pudimos ver que un coche se acercaba. Lo supimos por la tierra que subía. No podíamos ver el auto, pero lo veíamos venir, y este auto iba a llegar a esa intersección al mismo tiempo que Joshua. El auto venía tan rápido que no me hubiera dado tiempo de correr y agarrar a mi hijo, y si no le hubiera enseñado a obedecerme por miedo, porque corregíamos a nuestro hijo, cuando le pedíamos que hiciera algo, si no lo hacía, había consecuencias. Pero como lo había entrenado de esa manera, simplemente le grité, Joshua, detente, y ¡boom!, se detuvo. Este auto pasó y lo esquivó por apenas unos metros. Pudo haber muerto. Algunas personas piensan que es terrible que corrijas a tus hijos, pero esto le salvó la vida. Y es lo que dice la palabra, que si lo corriges, librarás su alma del infierno. Entonces hay un periodo de tiempo cuando los niños pequeños hacen lo que es correcto por miedo al castigo, pero no deberían tener 30 años haciendo lo correcto por temor a ser castigados, porque eso ya fue removido. Por eso esto es algo temporal. Esta era una manera temporal que Dios usó para tratar con la gente bajo el Antiguo Testamento que los motivaba a no vivir en pecado. El pecado es una incursión directa de Satanás en tu vida. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Por eso, si vives en pecado, le estás dando a Satanás acceso directo a ti. Por eso el Señor tuvo que detener a la gente y alejarlos del pecado. Como mencioné, la ley tenía múltiples propósitos. Uno de ellos era mostrarte que no podías ser lo suficientemente santo y que pidieras misericordia en vez de juicio. Pero otro propósito era poner miedo en la gente del juicio de Dios. Y debido a esto, en el antiguo pacto, el pecado era tratado con dureza, con castigo, cosas que no suceden en el Nuevo Testamento. Permíteme darte un ejemplo de esto. En 2 de Reyes, capítulo 1, hay una historia sobre un rey de Israel llamado Ocosías. Este hombre, Ocosías, era el rey
y dice en Segunda de Reyes 1:2, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Ahora, él era el rey de Israel. Por supuesto, Israel era la nación de Dios, pero el padre de Ocosías era Acab, y su esposa era la reina Jezabel. Eran las dos personas más impías y malvadas que habían gobernado sobre Israel hasta ese momento, y abandonaron totalmente la adoración a Dios. De hecho, alimentaban a 850 profetas de Baal y de Acera cada día en la mesa de Jezabel. Así que estaban patrocinando una religión en contra del verdadero Dios de Israel. Adoraban a estos otros dioses. En fin, Acab ya había muerto en este tiempo, pero su hijo, Ocosías, cuando se enfermó, no menciona qué era. Pudo haber sido una infección o algo parecido que tuvo que ver con la caída de la ventana. En fin, envió a sus siervos a consultar a Baal-zebub, el dios de Ecrón. No los envió a uno de los profetas de Dios para consultar al Dios verdadero. Así que, mientras iban, dice en el versículo 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Mira, la forma en la que el Señor dijo esto por medio de Elías fue esta. Debido a que no consultó al Dios de Israel, él iba a morir de esta enfermedad. Pudo haber sido algo como una infección de la que normalmente se hubiera recuperado, pero porque se alejó del Señor y buscó a un Dios pagano, Dios le dijo el juicio que vendría sobre él. Dice en el versículo 5, cuando los mensajeros se volvieron al rey y les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? En otras palabras, no tuvieron tiempo de completar su viaje a Ecrón, por lo que supo que algo había sucedido. Así que preguntó qué había pasado. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Mira, esto es sorprendente para mí. Aparentemente Elías era muy reconocido por su vestimenta o su apariencia. Cuando dice que era un hombre velludo, he leído algunos comentarios que dicen que tenía una barba que le llegaba más abajo de la cintura, casi hasta las rodillas. No sé cómo alguien podría saber esto. No sé si era a lo largo de su barba o tal vez solo era más peludo que la demás gente. También habla de la forma en que se vestía. Así que aparentemente Elías se vestía de forma muy peculiar, era reconocible y dijo, es Elías Tisbita. Ahora, permíteme darte un poco más de contexto. Si no estás familiarizado con la palabra, el padre de Ocosías era Acab, y Acab tenía un palacio que cuando miraba por encima de la pared, al lado de su palacio, había una viña que era muy hermosa. Era la viña de Nabot. Así que Acab fue y le pidió a Nabot que le vendiera su viña. Y Nabot respondió, de ninguna manera, esta es mi herencia familiar, de ninguna manera te la venderé. Así que Acab regresó a su palacio y dice que puso su rostro contra la pared y lloró. Así que aquí está un rey haciendo berrinche porque quería la viña de alguien y no se la quisieron vender. Y bueno, aquí está el rey con su cara contra la pared llorando y Jezabel, la reina, entra y dice, ¿qué pasó? Él le dice, Nabot no me quiere vender su viña. Me lo imagino. Es difícil hablar con el pulgar en la boca. Él estaba sentado con su dedo en la boca, quejándose de lo mal que estaba todo. Y Jezabel le dice, ¿acaso no eres el rey? Puedes hacer lo que quieras. Ella le dijo, te conseguiré ese viñedo. Pero en fin, ella hizo el plan y provocó que mataran a Nabot. Ella asesinó a Nabot. Así que después vino y le dijo a Acab, la viña es tuya.
Así que Acab se fue, bajó a la viña y estaba caminando por todas las hileras de esta viña, simplemente gloriándose de la viña que tenía, y cuando dobló en una esquina, allí estaba Elías, el tisbita. Y Acab le dijo: ¿Me has hallado, enemigo mío? Elías respondió: tus pecados te han descubierto. Le dijo: porque has hecho esto, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde Nabot fue asesinado. Y le dijo: y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, no habrá quien la sepulte, y será como estiércol sobre la faz de la tierra. Por eso, en el momento en que esto estaba siendo escrito, Acab ya había muerto. Salió a la batalla, fue herido y murió. Llevaron el carro a la viña de Nabot para lavar la sangre, y mientras lo limpiaban, los perros lamieron la sangre del carro en el mismo lugar donde Nabot fue asesinado. Más tarde, en este relato, dice que cuando Jehú se convirtió en rey, llegó a la ciudad, Jezabel se había pintado los ojos, se asomó a una ventana y criticó a Jehú. Cuando lo hizo, él dijo: ¿quién está conmigo? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos y dijo: si están conmigo, arrojen a esa mujer malvada. Y ellos la arrojaron desde esta torre. Ella cayó varios pisos, aterrizó en el pavimento, y luego él la atropelló varias veces con su carro, la mutiló. Fue a la ciudad, se sentó y comió. Y mientras comía, tuvo cierto remordimiento y dijo: mira, era la hija de un rey, así que vayan y entiérrenla. Cuando llegaron al lugar donde había estado, lo único que encontraron fue su cráneo, las palmas de sus manos y las plantas de sus pies. Los perros se habían comido lo demás, justo como Elías lo había profetizado. Así que esta es la historia que Ocosías tenía con Elías, y probablemente esta es la razón por la que Ocosías no envió mensajeros a Elías para saber si se iba a recuperar, porque tenía un mal historial. Su familia no había sido bien recibida por Elías. Por eso él estaba acudiendo al dios de Ecrón, Baal-zebub. Por eso, esto fue lo que sucedió. Después de que el rey se enteró de que era Elías el que había interceptado a sus mensajeros y les había dado esta profecía, dice en el versículo 9: luego envió él a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que los consumió a él y a sus 50. Vaya, esto es asombroso. Es poderoso. El poder sobrenatural de Dios. Mira, Elías solo dijo esto: fuego cayó del cielo y mató a 51 hombres. En el versículo 11 dice: volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Así que estos son 102 hombres que murieron por el fuego sobrenatural de Dios que descendió del cielo cuando trataron de arrestar a Elías. En el versículo 13 dice: volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Ahora, la razón por la que estoy leyendo esto es para mostrarte que bajo el antiguo pacto puedes ver una ira, una venganza, un enojo de Dios en contra de los impíos, tal como aquí, con el fuego de Dios. En el versículo 12 dice que fue el fuego de Dios que descendió del cielo. No fue solo una coincidencia que sucedió 2 veces o que un rayo cayó sobre la gente. No fue algo demoníaco.
No fue que Elías lo hizo con su propio poder. Dice en el versículo 12 que fue el fuego de Dios que descendió del cielo y consumió a estos 102 hombres. En Lucas capítulo 9, esto es el Nuevo Testamento, dice que Jesús iba camino a Jerusalén. Dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén e iba a pasar por Samaria. Así que envió a sus discípulos a una de las ciudades de Samaria para que hicieran los preparativos y le dieran alojamiento esa noche. Pero mira lo que dice en Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. Aquí está la razón por la que no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ahora, ¿qué significa esto? Como mencioné, si no estás familiarizado con la historia bíblica, puede que necesites una pequeña explicación aquí. Pero los judíos y los samaritanos se odiaban. Los samaritanos eran una raza mixta. Los judíos tenían prohibido casarse fuera de la nación judía. Los samaritanos eran personas que habían sido colonizadas por el rey de Siria, y los samaritanos se habían mezclado o se casaron con los sirios. Por esto eran una raza mixta. Además, como los judíos de Jerusalén los habían rechazado totalmente debido a la mezcla de razas, establecieron su propia forma de culto en Samaria. Esto se puede ver en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando Juan habló con la mujer en el pozo de Samaria. Ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Ella se escandalizó porque ni siquiera se hablaban entre ellos. Así que había este odio. Ellos creían que tenían que adorar en Samaria, mientras que los judíos creían que tenían que adorar en Jerusalén. Y el hecho de que Jesús había afirmado su rostro para ir a Jerusalén significaba que había este prejuicio religioso en contra de Jesús que venía. Y lo que hace esto aún peor si lees en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús ya había ministrado a la mujer en el pozo. Esta mujer fue al pueblo y le contó a la gente, y dice que todo el pueblo salió y escuchó a Jesús y lo recibieron como el Mesías. Así que estas personas ya se habían relacionado con Jesús, ya lo habían visto, sabían quién era, estaban dispuestos a aceptarlo, pero cuando iba de camino a sus enemigos, a los judíos en Jerusalén, lo rechazaron por eso. Y la razón por la que menciono esto es para decir que los discípulos de Jesús en realidad estaban más justificados al querer castigar a los samaritanos que Elías al castigar a estos soldados que solamente obedecían una orden del rey. Cuando el tercer capitán vino y cayó de rodillas ante el hombre de Dios, estos eran militares de rodillas rogándole al hombre de Dios por misericordia. Vaya, esto es impresionante, el poder que Elías demostró. Pero el ángel del Señor le habló a Elías y le dijo: ve con él, está bien, no hay problema. Mi punto al compartir todo esto es decir que en esta situación los discípulos de Jesús querían hacer descender fuego del cielo y Jesús los reprendió por querer hacer lo que un profeta del antiguo pacto había hecho, porque hay una diferencia entre la forma en que Dios trataba con la gente bajo el antiguo pacto en la que trata con nosotros bajo el nuevo pacto. Y esto está basado en la comprensión de la verdadera naturaleza de Dios. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew está ofreciendo la enseñanza Introducción a la verdadera naturaleza de Dios, una introducción a la serie La verdadera naturaleza de Dios, como un regalo gratuito para ti hoy. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo gratuito por hogar y descarga digital gratuita para países fuera de los Estados Unidos. Me gustaría animarte a que por favor adquieras este libro de bolsillo sobre la verdadera naturaleza de Dios. La mayoría de la gente no entiende la naturaleza de Dios. Piensan que es malo, que es severo, cuando la Biblia dice que Dios es amor. Esto cambiará completamente tu relación y tu idea acerca de Él. Así que adquiere ya La verdadera naturaleza de Dios en español. Contáctanos hoy mismo para recibir tu libro de bolsillo gratuito
o la descarga digital de Introducción a la verdadera naturaleza de Dios. La verdadera naturaleza de Dios también está disponible como libro, USB y álbum en DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes solicitar estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Esperamos escuchar de ti hoy mismo. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Isaías 5:20. Estamos llegando a los días donde a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Esto es lo que está sucediendo. La gente ha pervertido todo. Y verás, los niños que están creciendo ahora y ven toda esta impiedad que está siendo retratada en las películas e incluso Disney, las cosas que fueron una vez la familia, la moral de la amistad, se ha pervertido. ¿Cómo afectará esto a la gente? Bueno, la ley fue dada para romper ese engaño, para mostrar cuál es el estándar de Dios, y si no lo cumples, estas son las consecuencias. Y la razón por la que Dios hizo esto fue para alejar a los hombres del pecado, porque Satanás obtiene acceso, una incursión en nosotros por medio del pecado. Romanos 6:16. Por lo tanto, Dios tuvo que limitar la cantidad de pecado, o Satanás habría destruido completamente, habría corrompido a la raza humana, de modo que habría sido imposible que Jesús naciera de una virgen y llegara a este mundo. Así que tuvo que limitar el pecado. También limitó cualquier engaño de aquellas personas que se comparaban con otras, creyendo que iban a ser aceptados por Dios. Él les dio un estándar que era perfecto y les dijo, si no lo cumples en cada punto, entonces mereces ir al infierno. Esto puso miedo en la gente para que se alejaran del pecado y también los hizo buscar la misericordia de Dios. Así que ese era el propósito de la ley. Si la gente no entiende esto correctamente, entonces lo que hacen es malinterpretar la ley pensando, bueno, Dios nos dio todas estas leyes que tenemos que obedecer. Si cumplo con todas estas cosas, entonces Dios tendrá que aceptarme. Nadie puede guardar todas las leyes de Dios. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre la verdadera naturaleza de Dios.